Ok. Bueno, de nuevo buenas noches. Ahí para detener la transcripción. Ok. Espero que estén bien, la verdad, que les esté yendo muy bien en el curso. Bueno, la sesión de hoy de la tutoría es básicamente, bueno, el compañero Roger que dio la tutoría anterior les comentó que yo iba a ver un poco de Ado.net. Sí, no, ¿verdad? En realidad, digamos, la sesión de hoy es simplemente un complemento a la anterior, eh, básicamente para ver cómo podríamos llamar procedimientos almacenados. Básicamente ese es el objetivo. Igual podemos ver un poquito de Ado.net para que bueno, yo creo que ya lo conocen, pero para que lo refresquen por ahí. Y que conversemos un poco de esta acceso a datos, ¿verdad? Que a muchos les gusta, a otros les parece aburrido, etcétera. Pero lo interesante es que hay muchas formas de hacer las cosas. La semana anterior vieron un ejemplo con Entity Framework. Em, de hecho, bueno, voy a compartirles un poco la pantalla. Vamos a ver. Ok, yo creo que ahí la están viendo. Bien, ahí bueno, basándonos en el mismo ejemplo que estaban viendo de estudiante y sus calificaciones, hice algunos ajustes a las clases para generar la base de datos tal y como la quería. Digamos, tenemos una clase estudiante. Vamos, bueno, partimos de ahí, ¿verdad? En la parte ya Robert les explicó que creamos los modelos, ¿verdad? Y en este caso, bueno, estudiante nos interesa que tenga un identificador. Particularmente prefiero que siempre el key, el identificador sea un entero. eh, y de ahí, bueno, los atributos que queramos agregar. Además, esta clase estudiante tiene una especie de detalle, por decirlo así, que son sus calificaciones. Entonces, eh, la mejor forma de definir ese detalle es con un eCollection de una clase de calificación, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, en este caso el signo de pregunta lo que nos dice es que podría ser que no haya ninguna calificación, ¿verdad? Em, y atributo por acá, el data annotation, el foreign key, lo que nos indicaría es por medio o cuál es el campo que sería llave foránea dentro de calificación. Entonces, tenemos por ejemplo acá calificación, cuyo key sería ID calificación. Tenemos una materia, una nota, y este sería el campo que nos serviría como llave foránea para hacer las relaciones. Entonces, a partir de ahí, como igual, como les explicó Roger, y si tienen alguna duda de esa parte, podrían revisar de nuevo la tutoría anterior, que ya está publicada. Eh, Haciéndole un update database, nosotros conseguiríamos una base de datos como esta de estudiante, donde la tabla de estudiantes tendría exactamente los campos que definimos y la tabla de calificaciones de la misma manera, ¿verdad? Con la salvedad de que hay 10 estudiantes sería la llave foránea. Profesor, Entonces, sí, yo ahí tengo una consulta que me quedé con la duda del video del profesor de la semana pasada. ajá. Y es de dónde toma el nombre de la base de datos, de dónde toma el nombre del Entity Framework. Porque nosotros vamos a tener varias clases, ¿verdad? Y, por ejemplo, una clase proveedores, una clase artículos o productos, este, pero cada clase me imagino que se convierte en una tabla, ¿verdad? A través del Entity Framework. Pero el nombre de dónde lo toma en sí, Ok, el nombre. el nombre que le Eh, pone a la base de datos. sí, Ajá. sí, 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 claro. Muy buena pregunta. Yo estoy asumiendo que la está tomando en este caso por haber una clase de base que tiene un detalle, la está tomando el maestro. Sin embargo, como decís, pueden haber varios. Me voy a dar esa tarea porque
Sí, yo asumiría que es por esa razón. Sin embargo, si tuviera varias clases principales que no tengan incluso relaciones, como decís vos, que no tienen, y puedo tener ahí 100, 100 tablas, ¿verdad? ¿Qué nombre le Exacto. pondría? ¿Qué nombre le pondría? Sí, es una buena pregunta que, eh, pues no la sé, y no la sé por una sencilla razón, digamos, realmente el Framework Core, em, para mí personalmente yo he trabajado mucho en Entity Framework, pero no esta versión. Entonces, normalmente uno hace el trabajo al revés, ¿verdad? Usted tiene una base de datos, usted la crea y después carga un modelo de aquí, ¿verdad? Usted crea un modelo, lo direcciona a esa base de datos con un string de conexión y él carga los elementos, incluyendo la base de datos como tal, por lo que hereda el nombre de la base de datos que usted le dio cuando la creó en SQL. Pero aquí es al revés. Entonces, bueno, me voy a dar esa tarea porque la verdad no te voy a mentir, ¿verdad? Es más, voy a Ok, apuntarla para que no se me vaya, pero muy buena pregunta. gracias. Y Ah, lo que voy a hacer es que prof- se los contesto en el foro de consultas. profesor, creo que sin querer compartí algo y quité la parte del escritorio, por si quieres compartir nuevamente. Ahí disculpen. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a ver. También gracias por avisarme, si no ahí sigo. Perfecto. Nombre de dónde toma. Ujú. Muy bien. Así aprendemos todo de aquí. Así que pregunten. Y si no les puedo contestar y una vez, igual me lo dejo de tarea. Bien, Yo tengo una entonces, pregunta con el Entity sí. y esto que veo acá, porque la forma como el profesor creó la relación en el ejemplo que él dio de Entity era un poco diferente. Creo que le hizo como una lista de calificaciones y en el otro lado, Ajá. la otra clase de calificaciones, él hizo un objeto estudiante y le puso Sí. cédula estudiante, pero creo que acá lo Sí, hace diferente y en el objeto calificación no existe ni tan siquiera ese otro campo. Entonces ya quedé con la duda de si inclusive para el Entity Framework es necesario hacerlo como dice el profesor o si esto que tengo en pantalla ya sería suficiente para hacer esa relación. esto es porque, bueno, básicamente yo quería dejar la base de datos así como se muestra acá. Yo haciéndola como estaba, a mí me creó, no sé si a ustedes les pasó, a mí me creaba un campo adicional para Exacto. hacer la relación Ajá. y personalmente no me gustaba. Ok, Digamos, ok. puede funcionar, pero yo no lo quería así. Entonces, de hecho, esa pregunta que usted me hace es muy interesante por lo siguiente, no solo por eso, no es porque simplemente no me gustara y yo quisiera dejar esta relación así como está acá, sin campos adicionales, sino que, y lo vamos a ver ahora porque precisamente siguiendo esta tutoría anterior, hoy vamos a ver específicamente el API, ¿verdad? Todavía. Eh, si yo hago eso, de hecho, yo estoy incluso probando por ahí, que prácticamente es una propiedad más donde yo agrego un atributo estudiante del tipo padre, ¿verdad? Por decirlo así, estudiante. Cuando yo ejecuto el procedimiento o el programa, a la hora de hacer un post, eh, yo necesito enviarle todos los atributos, Ujú. incluyendo un objeto estudiante. Y ahí se me hacía una especie de referencia circular, digamos, yo tengo ese estudiante que tiene calificaciones y a su vez calificaciones tiene un atributo estudiante que a su vez tiene un atributo calificaciones, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo no lo quería hacer así. Eso a mí no me agradó. Entonces, yo sí, lo hice de esta manera. Ahora les explico cómo, porque vamos a ver, ¿y por qué lo podría hacer de la otra forma? ¿Y por qué serviría aquí un atributo estudiante? Bueno, sí funciona. Si no estuviera haciendo el post de esa manera, ¿cómo me ayuda? Bueno, porque se convierte en una propiedad de navegación. ¿Qué es esto? Que cuando yo consulto los estudiantes y obtengo, o consulto una calificación más bien, por ahí consulto la calificación 4 que es de materia español y una nota X. Al mismo tiempo, tengo el objeto estudiante, que si yo lo consulto con LinkU, es un lenguaje que tiene Entity Framework, de una vez, sin hacer yo una consulta adicional, me va a decir los datos del estudiante. eh, Como que yo hiciera un select de calificación y en el fondo le estuviera haciendo un inner join contra estudiante. Entonces, sin hacerle ese inner join, ya podría tener esos datos padre. Pero resulta que igual de esta manera, eh,
así como lo estamos haciendo, igual podemos obtener, por ejemplo, si yo consulto la información de un estudiante, inicialmente, si yo no le digo nada, y ahorita lo vamos a ver, él no me trae las calificaciones, pero hay un comando que le podemos agregar para que me traiga esas calificaciones em, sin hacer, digamos, como una especie de join, ¿verdad? Expreso, por decirlo así. Pero ahorita lo vamos a ver, pero sí, es muy interesante la pregunta. De hecho, por eso les decía al puro inicio, hay muchísimas formas de trabajar esto. Eh, Hablando un poco del Entity Framework anterior, normalmente lo que se dice comparándolo con AONet, AONet es, ok, podemos decir que es la forma vieja de hacerlo, pero resulta que no podemos llamarle que sea la forma vieja por una razón muy simple. O sea, vieja me refiero a como si fuera obsoleta, que muchas veces se confunde con ese término. En realidad, para nada es obsoleto, porque AONet hoy, al día de hoy, sigue siendo mucho más eficiente que Entity Framework. ¿Por qué? Porque simple y llanamente hace una conexión directa con la base de datos. Eh, y eso lo hace más rápido. Entity Framework en lo que nos ayuda mucho es en la facilidad de programación y que con pocas líneas, yo hago un CRUD, por ejemplo, con poco esfuerzo, em, pero digamos, dependiendo de los selects que quiera hacer yo en código, etcétera, eh, sigue siendo para mi gusto AONet mejor. Ahora bien, Entity Framework, como les digo, nos da ciertas facilidades, pero Entity Framework está una capa, vamos a ver, si yo, por ejemplo, programo un link queue para obtener datos a través de Entity Framework, él nunca hace eso directo, sino que él transforma ese código por debajo, digamos, lo hace usando ADONet precisamente, lo transforma en un SQL nativo, por decirlo así, y después se ejecuta en base de datos. Entonces hay una conversión para luego hacer la consulta, mientras que en ADONet yo lo hago directo, ¿verdad? Entonces, por esa razón les Es, digo que no es es como que una... lo abstrae, profesor. Exactamente, exactamente. Para tener ciertas facilidades. Ujú. ¿Cuáles facilidades? Por ejemplo, estas cositas de que, por ejemplo, en este caso, que yo puedo crear las clases y después hago una migración, le digo actualizar base de datos y me crea la base de datos. Yo, y tal vez, como soy mayor que ustedes, eh, mm, honestamente ya en esa parte por lo menos no me agradó mucho la forma en que se hace. Yo sí soy, como le digo, tal vez por la experiencia que uno tiene, yo sigo prefiriendo hacer mi diseño y crear mi base de datos primero y después de ahí ponerme a hacer código en las otras capas. Pero esa es solo mi percepción, digamos, no quiere decir que sea la mejor o puede ser que alguien sea muy experto usando Entity Framework en Core y me demuestre todo lo contrario, ¿verdad? Pero por eso le digo, hay muchísimas formas de hacer esto. Incluso vayamos más allá y por eso la lección de hoy tiene que ver mucho que ver con que ustedes vean la posibilidad de ejecutar procedimientos almacenados y a mí me gusta conversarlo también. Eh, si usamos procedimientos almacenados, por ejemplo, ya poco importa si uso Entity Framework o incluso si uso AONet, porque ya ahí la diferencia va a ser muy poca. Todo el esfuerzo va a estar en el procedimiento almacenado. Y adivinen dónde está el procedimiento almacenado y dónde va a ejecutarse. En la base de datos directamente. Entonces siempre va a ser rápido, ¿verdad? Eso tiene muchas ventajas. Para mí sigue siendo muy ventajoso usar procedimientos almacenados. Igual, entre comillas, es mi opinión, ¿verdad? Igual hay gente que puede tener otra totalmente distinta. A mí me gusta porque, digamos, eh, me siento, bueno, tras de que me siento cómodo haciendo procedimientos almacenados porque puedo hacer muchas cosas en un solo, bueno, valga la redundancia, en un solo procedimiento. Para lo que es mantenimiento, todavía es más simple, digamos, tal vez yo necesite hacer un cambio pequeño, ya sea en la lógica eh, y resulta que lo hago en un procedimiento, mando a actualizar ese procedimiento en base de datos y la aplicación ni cuenta se dio. Obviamente eso no pasaría si yo agrego parámetros, ¿verdad? Ya eso es otro tema. Eh, Y ahí todo corre más rápido, además, ¿verdad? Lo que sí, obviamente, es que, digamos, si ya un procedimiento se pone muy, muy complejo, ya ahí, ¿verdad? Hay que analizar, ¿verdad? Qué tan conveniente sean los procedimientos. Yo sé que la idea es precisamente para agregarle una complejidad, pero si es demasiada,
podría complicársenos el mantenimiento, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, en resumen, si yo voy a hacer un CRUD, puedo hacer procedimientos si yo quiero, pero tal vez no gane tanto. Simplemente voy a hacer un select ¿verdad? Con una condición en un where si acaso, o tal vez ni siquiera ninguna condición. Entonces ahí tal vez no valga la pena hacer un procedimiento. Pero si ya yo necesito hacer bastantes cosas, seleccionar, de esa selección la guardo en una variable tipo tabla y le hago unos cálculos y actualizo algunos campos y al final, dependiendo de X cosa, tengo que eliminar algunos registros para ya luego devolver, etcétera. Todo eso es mejor hacerlo con un solo procedimiento y no es de código, ¿verdad? Pero bueno, eso es para conversar un poquito de todo un poco. Entonces, siguiendo con esto, ahí me desvío un poquito, pero lo que quería decirles de Entity Framework es que, por ejemplo, en la anterior versión, en las anteriores versiones que uno creaba modelos acá, y a mí me parecía muy simple. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, voy a crear un modelo y lo voy a conectar a la base de datos. Y necesito, de 30 tablas que tengo en esa base de datos, solo necesito 8, por decir algo. Entonces solo agrego las 8, no agrego todas, agrego solo las 8 y él me agrega las relaciones automáticamente, me crea las clases, eh, incluso dependiendo de la funcionalidad que esté haciendo, si estoy haciendo para un web API, yo podría, a partir de esas clases, y que me crea ahí los métodos HTTP que necesite. Eh, entonces, yo lo sentía más fácil así, desde la base de datos me creaba a mí el código y a partir de ello yo hacía modificaciones. Pero al revés no me agrada, pero como le digo, insisto, puede ser porque tengo más experiencia en las otras versiones que en esta. Sin embargo, está bonito, está interesante porque estamos aquí aprendiendo y ahora vamos a ver cómo trabajan algunas cosas. Entonces, bueno, para decirles tal vez aquí por encima, entonces, ya hablamos de los modelos. eh, Igual seguimos teniendo el contexto, ¿verdad? Que básicamente hacemos un DB set por cada una de las eh, entidades, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Por acá definimos este método para utilizar el contexto. Esto que tengo entre comentarios es porque más adelante lo vamos a ver. No quiero todavía que ustedes sientan que es necesario que esté ahí, ¿verdad? Básicamente. Y en el controlador, igual inicialmente, eh, no recuerdo qué cambios le hice al que tenía. Me parece que sí le hice aún así. Pero bueno, el listar simple está acá. Ese creo que sí estaba como estaba originalmente. Y ahora vamos a ver un asunto con el listar. Entonces, esto sigue siendo Entity Framework. Tenemos el contexto que ya inicializamos acá arriba y simplemente le hacemos un toList. Esto es parte de lo que Entity Framework nos facilita. Por eso es que es más fácil. Y esto aparentemente a partir de una entidad yo le hago un toList y listo. No tengo que hacer. Porque yo podría hacer algo eh, muy parecido como por ejemplo, vamos a ver. Para que vean un poco, los que no han utilizado Link, digamos, yo podría hacer algo así como, pucha, tengo el teclado, se me cambió, pero para ver, que yo podría hacer algo así, digamos, eh, para ver si se me habilita, probablemente hay que agregar algo using, digamos, qué sé yo, eh, no sé, digamos, donde y luego de ahí hago un select y, y aquí le hago un to list. Vamos, si yo le quito, vamos a ver aquí, todavía tengo, ok, si yo le quito este where, básicamente eso fue como para ilustrar, pero esto que está acá es lo mismo que está allá arriba. Ahora, esto es link igual, es más fácil lo que está acá arriba, pero digamos, dependiendo de lo que yo quiera hacer, si ya puedo hacer aquí una especie de join, por ejemplo, yo podría hacer algo así como, donde
Pues aquí ya hice un join. Por eso hablamos de nuevo, formas de hacerlo, ¿verdad? Yo igual, yo puedo hacer aquí joins. Lo que pasa es que ahora no recuerdo muy bien la sintaxis, pero aquí existe. Sí, sí tengo claro que era un poco más complejilla. No, no es que sea difícil, nada más ustedes la buscan ahí en Google y se la encuentran, pero más fácil de leer esta, digámoslo así. Ahora bien, si les doy un consejito. Este where, perdón, este select de tipo LinkU, mm, digamos que no está mal, pero en el momento en que yo tengo que hacer, cuando ustedes se dan cuenta, están haciendo aquí, lo dejan así, y después vienen a darle mantenimiento a esto, y resulta que por ahí agregan un join y después agregan otro, a otra tabla. Ya yo tengo 3 join. Ya esto, aunque no lo crean, ya esto se convierte en ineficiente. Ya cuando yo tengo que hacer varios join en un LinkU, honestamente, y eso ya es personal, insisto, ya yo preferiría hacer un procedimiento almacenado, porque ya yo lo he medido y es más rápido, es más rápido. Igual, no quiero decir que se pasen de una vez a .NET. Lo que quiero decir es que ustedes pueden llamar un procedimiento almacenado usando Entity Framework. Ahora, igual, como según el método o la versión anterior de Entity Framework, yo agarraba el modelo, así donde estaba construido, y ¿cómo se llama? Y como está conectado a base de datos, entonces yo me iba, buscaba el procedimiento almacenado en base de datos y lo jalaba y lo pegaba en el modelo. Y a partir de ahí yo le daba aquí un context, perdón, un context, punto, y ya me salía el procedimiento almacenado, ¿verdad? Y si tenía que ponerle parámetros, bueno, se los ponía y lo ejecutaba. Ahora no, ahora yo tendría que hacer una migración y todo para crear un procedimiento almacenado si es que quiero hacerlo desde aquí, ¿verdad? Pero como bien les dijo Roger, yo puedo ir a la base de datos y crearlo y después usarlo aquí, listo, no hay ningún problema. Pero son formas de formas. Entonces, para que sepan ahí un poco, siendo un poco la ensalada de todo esto. Lo que sí quisiera es como, bueno, que empecemos a ver cómo funciona, por lo menos así como está, ¿verdad? Porque tengo la impresión de que la vez anterior creo que no lo vieron funcionando todo, los métodos por lo menos. Vamos a ver si, vamos a ponerle un breakpoint para que ustedes vean cada Profesor, uno de los. Sí, y de acuerdo con Microsoft, ¿cuáles son las mejores prácticas? Porque yo siempre he escuchado, digamos, que uno utiliza precisamente procedimientos almacenados por buenas prácticas, ¿verdad? Que esos son labores que uno debería dejarle a la base de datos y no a la aplicación. sí, eso depende. ¿De qué? ¿De qué depende? Del momento en que usted me haga esa pregunta. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué? Porque ha estado, así como te estoy diciendo ahora, por mi experiencia, yo prefiero procedimientos almacenados. El mismo Microsoft en algún momento ha dicho que hay que usar procedimientos almacenados, ¿verdad? Por las razones más o menos similares a las que te dije o les comenté. Pero hubo un momento en que recuerdo que decían que no. Cuando empezó esto de 3 capas, de hecho evitaban que hubiera, que usáramos, o más bien evitaban, no, recomendaban no utilizar No usar. procedimientos almacenados. Y recuerdo muy bien que recomendaban que todo fuera como muy atómico. Em, Ajá. entonces eso hacía que fuera más fácil hacer algunos cambios sin tener que afectar a otras cosas, con lo cual no siempre era cierto, ¿verdad? Pero en algunos sistemas, de hecho, les comento que yo tuve una experiencia en una empresa donde seguimos esas recomendaciones, hicimos todo muy atómico y era un sistema de planillas y viera qué lento que se llegó a poner, hasta el punto que tuvimos que modificar algunos módulos y precisamente ya que no fueran tan atómicos, era ojalá mandarlos a un procedimiento y devuélvanos algo, sobre todo porque era pesado. Entonces redujimos el tiempo una barbaridad. Y no, con esto no quiero decir que entonces que Microsoft está equivocado, es que el concepto de Microsoft estaba más que todo por el lado de la mantenibilidad, de la sencillez, ¿verdad? Del código, de que alguien fácilmente viera código y entendiera que un método hacía pocas cosas. Eso está bien muchas veces, pero por eso te digo que depende del momento, digamos.
incluso en el momento no, del sistema, depende de un montón de de la cosas. solución, tal vez, ajá, de la Correcto. solución y de lo que requiera la compañía, porque, por ejemplo, me Ajá. imagino que si una compañía necesita sacar un producto que se ocupa rápido, es más efectivo trabajar con Entity Framework, que te permite, digamos, avanzar más rápido, meter menos código, ¿verdad? Y entonces sacar una solución en un corto tiempo, ¿verdad? Tal vez Sí, 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 puede sí. ser entonces por ahí, dependiendo de la solución que ande buscando la compañía. Totalmente de acuerdo. Ustedes como informáticos, la idea es que vayan aprendiendo. Primero van a hacer consultas bibliográficas, etcétera, y con el tiempo ustedes mismos se van a ir tomando sus propios criterios y se van a dar cuenta que no hay una receta, ¿verdad? Que dependiendo de lo que estén haciendo, las cosas pueden cambiar. Y mira, siempre me resultaba hacer esto, pero para este caso en particular, pues no, me sirve hacerlo de otra forma. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo sí les puedo comentar en este momento en la empresa donde yo estoy, estamos trabajando con Entity Framework, pero la versión, no la Core, sino la 4.6, que por cierto ya es hora de ir cambiando eso, pero y es demasiado fácil, o sea, se lo digo así, es muy fácil construir algo, es muy rápido. Y ya uno está acostumbrado a ese tipo de desarrollo, cuando usted se acostumbra, cuando está empezando a usarlo, lo siente ahí medio, pucha, ¿y cómo hago este? ¿Cómo hago el otro? Pero una vez que ya usted se aprendió, hace las cosas muy, muy rápidas. Lo que sí, de una vez, y aprovecho para que les quede ahí, cuando la base de datos crece demasiado, los modelos que traen estas cosas, se comienzan a poner pesados, es decir, tenemos, por ejemplo, ahí en ese sistema una base de datos inmensa, tiene muchos objetos. Y entonces cada vez que yo quiero hacer una actualización, se complica un poco. ¿En qué sentido? Que yo agrego una tabla o quiero modificar una y tengo que sentarme a que él procese eso. Y estamos hablando de entre 5 y 10 minutos ahí mientras, ¿verdad? Y luego de una vez que ya lo cargó, le doy salvar y otros 5 minutos, ¿verdad? Entonces se pone pesado. Entonces a veces ya ahí es donde empieza uno a analizar, bueno, yo puedo hacer varios modelos. Claro, si usted hace varios modelos, resulta que por una cuestión de relaciones, entonces tendría que comenzar a meter tablas en el modelo nuevo, digamos, pues en el modelo nuevo o los X modelos nuevos que usted agregue para poder hacer esas relaciones, entonces tiene que ponerle un nombre distinto porque si no, no lo deja. Y bueno, hay ciertas consideraciones por ahí, pero ahí después las van viendo. Pero ahora con Core no hay modelos. Ahora bien, eh, igual yo repito, aquí estamos viendo precisamente Core porque la idea es ir avanzando, ir viendo nuevas versiones. Y como le digo, puede haber una persona que ya domine la forma de trabajar Entity Framework en Core y me calle la boca, ¿verdad? Y me diga, no, 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 es que lo que pasa es que usted no sabe, si esto es facilísimo, aquí es rapidísimo, ¿verdad? Y, y, y bueno, y lo haga de otra forma. Yo hasta donde he logrado investigar por ahí, todavía no me he encontrado esos atajos de que, que me faciliten mucho la vida, sobre todo imaginándome sistemas grandes, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que con el tiempo vea que esté equivocado o no. En este momento, eh, no lo veo tan práctico, ¿no? De hecho, no me gusta, pero bueno, ahí, igual hay que aprenderlo, las diferentes formas de hacer las cosas. Pero en resumen, con esa pregunta tan interesante que nos hacías, no hay una receta, ¿verdad? La experiencia nos indicará qué es mejor usar en cada caso. Eh, Igual, como les digo, estamos usando Entity Framework ahora y de igual forma usamos muchos procedimientos almacenados cuando es necesario y es facilísimo agregarlos, como les dije, es demasiado sencillo. Bien, aquí de hecho aquí vamos a agregar unos procedimientos almacenados también y va a ser muy sencillo hacerlo. Pero bueno, entonces como les decía, quiero ejecutar esto. Estas máquinas virtuales, por cierto, en algunas ocasiones, bueno, ya ustedes saben eso, eh, limpia las bases de datos e incluso lo que uno tiene ahí, ¿verdad? Si no lo ha respaldado en el directorio de cada uno. Pero hay veces que no lo hace, digamos, yo ya lo he abierto como 3 veces esto y saliéndome, ¿verdad? Con el botón de salir y todo, y ahí ha permanecido. Ahí vamos a ver por dicha.
Ojalá que a ustedes les esté pasando igual para que no tengan que estar haciendo tantos ajustes. Bueno, por ahora tenemos estos 5 métodos. Aquí muy bien nos muestra los esquemas que tenemos. Básicamente son dos. Tenemos una tabla estudiante y una tabla calificación. Como ven aquí en la parte de calificaciones, por ser una colección, yo podría agregar n elementos, ¿verdad? De calificación. Bien. Entonces, bueno, de hecho en base de datos acá, como ha permanecido, voy a ver qué registros tengo. Bueno, veámoslo desde acá, más fácil. Así vamos probando que funciona todo esto. Entonces vamos a hacer un get, un listar. Y aquí está, como pueden ver, esta es la tabla estudiantes. Vamos a hacerle un toList que sería un, como les dije, un select. Y bueno, ya tiene 4 registros, en algún momento agregué. Entonces, ven, aquí están los 4 registros de estudiantes. Y si nos vamos a la base de datos, aquí están, de hecho concuerdan, desde José Chacón hasta Zulma Venegas, que es lo que tenemos acá. Ahora bien, si ustedes ven, así como está, las calificaciones vienen en null. Básicamente no las estoy incluyendo. Entonces aquí vamos a hacer el primer cambio para que ustedes vayan aprendiendo algunas cositas. Después de que yo utilizo este estudiantes, ¿verdad? Yo puedo hacer algo como un include. Y aquí lo que usamos es el conocido lenguaje lambda que, por ejemplo, yo puedo hacer, declaro una especie de variable que va a ser la entidad, la cual va a tener una colección, ¿verdad? Como la habíamos definido, de tipo calificación. Entonces, vamos a decirle que incluya sus calificaciones. Simplemente esto. Entonces, vamos a ver si así como está, lo podemos ejecutar. O si nos pide algo más. A veces por una cuestión de tipos nos pide hacer una especie de conversión ahí a un enumerable. Pero vamos a ver si ahora pide. Ok, no. Muy bien. Entonces, si pueden ver, ahora devolvemos las mismas 4 personas, pero ya incluyendo las calificaciones. Entonces, ¿qué ahora la ventaja de hacer esto? Y que no tengo que ir varias veces a base de datos a preguntar por las calificaciones, sino que ya las tengo ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes imaginan una pantalla donde yo tengo un estudiante, selecciono al estudiante y me despliega las calificaciones que tiene, no tengo que ir 2 veces a base de datos, sino que ya ahí tengo la información que quiero mostrar. De igual forma, ahí yo podría ir a base de datos a traer las calificaciones de un estudiante X, pero por lo menos esto nos ahorra estar haciendo viajes a base de datos. Entonces, bueno, ahí tenemos un tip para aprender en cuanto a las relaciones. ¿Ves? Esto es una especie de relación que estamos haciendo. Bueno, como pueden ver, estos últimos 2 estudiantes incluso no tienen calificaciones, el 3 y el 4. De hecho, vamos a ver si no es un problema de algo, si es la realidad. Vamos a ver, bueno, sí, estudiantes solo el 1 y el 2 tienen calificaciones, entonces el primero tiene 2, están, y el segundo tiene 1 y los Profe, demás no tienen. Sí, tengo una consulta. Ahora que estás jalando de esta manera las calificaciones asignadas al estudiante, solamente estaba pensando en las clases que tengo actualmente de productos, tours y todos estos. Entonces, si las modifico para tener las llaves foráneas y todo esto desde el punto de vista del API, y hago la llamada y él me devuelve este nuevo objeto que ahora tiene otros valores, pues eso veo que funciona bien. Pero estaba pensando, a la hora de que devuelvo esto en un JSON al UI, al frontend que se fabricó, ese objeto pues sería un poco diferente que el objeto que está definido en el UI. Ahora, podría pensar, bueno, tal vez modifico entonces el objeto en el UI para que refleje los nuevos campos que agregué en el API, acá en el lado de la conexión a base de datos, pero si cambio ese modelo allá, me va a cambiar también las páginas web que estoy mostrando al cliente, a menos de que no imprima algunos campos. No sé, ahí se me confundió un poco tal vez esa parte por eso, porque las modificaciones que haga las clases acá
pues supongo que tendría que reflejarlas en los objetos que creen el UI, en el frontend. Sí, pues lo que podrías hacer perfectamente válido es crear una nueva clase con las características que se necesite y hace la consulta y el objeto que devuelve se lo asigna a esa nueva clase. Puede ser una clase diferente, no tienen que ser exactamente las mismas. Y luego ahí usted hace la asociación de alguna manera. Como una clase de transición para hacer la Esa, conexión y después no, las mapeo ya. Ok, eso funciona. correcto, correcto, Gracias. sí, ujú, con mucho gusto. Bien, entonces, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Ah, bueno, el post, vamos a ver cómo lo tenemos en el código, que sería el agregar. Ok, es un agregar simple. Mm, ok. Sí, este agregar, vamos a ver. eh, si ustedes ven, a cómo está el esquema, yo podría agregar el estudiante con todo y calificaciones de una vez, ¿verdad? Por la forma en que lo hicimos, con el e-collection y todo eso. Eh, Antes no lo estaba pudiendo hacer hasta que lo definí así, de esta forma, fue que ya me dejó hacerlo, así, de haciéndolo de esta forma, definiéndolo. Por alguna razón no podía hacerlo anteriormente, como tenía el código, pero no, bueno, y hay que buscarle la forma, ¿verdad? Y esta es una que funciona. Entonces, si yo hago aquí un post, bueno, voy a agregar un estudiante con las calificaciones, puede ser ninguna, puede ser varias. En el ID estudiante lo vamos a dejar en cero porque es un identity. Al definirle yo que es un key, él me lo crea como un identity. Y en la cédula, bueno, vamos a poner, eso vamos a poner aquí un nombre cualquiera. Y podemos agregar un par de calificaciones separadas aquí por coma. Igual en el ID calificación lo dejamos en cero. Aquí vamos a poner francés con un 100. eh, Una pregunta ahí en lo que sí, terminas eso, profe. Entonces, es recomendable que tengamos un campo extra como ID para llave y entonces no utilicemos cédula como se estaba haciendo anteriormente, como eh, identificador único. o sea, de que puedes hacerlo, pero normalmente los keys son más, vamos a ver, para SQL es más óptimo manejarlos si fueran enteros, es más óptimo, digamos, pero no te impide utilizar un string. Entonces, nosotros como tutores, digamos, no te vamos a bajar puntos porque tengas una llave que sea un string, ¿verdad? Básicamente. Pero sí yo les recomiendo que siempre utilicemos un entero, que sea, ojalá una llave única, y ya lo que es utilizar relaciones o eh, de hacerlo obviamente con otros campos y si quiero definir alguna llave que sea única, y lo puedo definir aparte, pero básicamente mi preferencia es trabajar un entero como un ID único y, y listo, digamos. Si yo obtengo, por ejemplo, un listado de todos los estudiantes, ahí voy a tener todos los ID únicos. Entonces, para luego ubicar uno, obviamente en pantalla yo voy a buscar el nombre o la cédula, Mm. pero por debajo yo trabajo el ID. Entonces, es mucho más eficiente. Ujú. De hecho, por ejemplo, bueno, aquí lo vamos a, te lo voy a mostrar. Vamos a ver. Por ejemplo, un find. Si usted ve un find, trabaja mejor con enteros. De hecho, yo tuve algunos problemas haciendo unas pruebas con un string. Sin embargo, yo dejé, vamos a buscar aquí el buscar. Vamos a ver qué se hizo. Entonces, yo aquí dejé un buscar con cédula, pero no lo usé con un find, lo usé con un where, porque el find es optimizado por ahí lo leí, para usar enteros. Entonces, en este caso, como voy a hacer una búsqueda por cédula, eh, preferí utilizarlo con un where. Entonces, para más ahí como algún un tip que tengas. Pero Yep. igual, al final de cuentas, para responderte la pregunta, puedes utilizar un string, digamos, no hay ningún problema. Ujú. Ahora bien,
Ok, no sé si con eso te respondí o si te dejé alguna Sí, sí, con duda eso quedó más claro. Muchas grande. gracias. Ok, No, con gusto. gracias. Profe, Vamos y a ver. Ajá. con eso otro que estaba haciendo, yo tengo una consulta. Digamos, ahorita usted está mandándole la información de las calificaciones, en el ejercicio de que este estudiante tiene calificaciones. Si no tuviera, simplemente le envía los campos nulos o ni siquiera lo No, mete dentro de la estructura. ahora hagamos uno para que te quede más claro antes de Ok, responderte. Hagamos uno per- así y uno sin calificaciones. Ajá. perfecto. Eh, sí, igual, eh, vamos a ver, dependiendo de cómo estén las pantallas definidas en un sistema, esta forma nos sirve o no, ¿verdad? Como podemos mandarlas sin calificaciones, bueno, sí nos sirve de cualquier manera, pero digamos, yo podría definir, hacer un post de estudiante sin tomar en cuenta calificaciones, solo quiero mandarle al estudiante e incluirlo. Entonces, por alguna razón, a como tengo diseñadas las pantallas, eh, tal vez tengo un botón ahora sí de calificación, entonces me voy a otra pantalla separada y tal vez ahí empiezo a meter las calificaciones a partir de un ID de estudiante. Entonces, podría tener un post de calificación aparte, ¿verdad? Pero eso ya depende del diseño, ¿verdad? Ok, No es que tiene que ser así como está acá, ¿verdad? ok, Eh, ok. sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver, entonces, ejecutemos este, a ver cómo nos va. Bueno, entramos acá. Una vez que él pasó a salvar cambios, y ya eso es porque ya lo hizo, en buena teoría. Es lo que nos dice aquí, bueno, es nos indica qué fue lo que agregó, pero básicamente lo que nos da confianza un poco es que fue exitoso. Igual puede pasar algo que diga exitoso y tal vez en el código, no sé, supóngase que incluso creamos una transacción y nunca le dimos commit, entonces puede ser que diga que está exitoso, pero en la base de datos nunca agregó nada, ¿verdad? Podría pasar. Entonces, en este caso, a nivel de estudiante debería haber otro elemento que aquí está, y para ese estudiante quinto deberían haber dos calificaciones más, exactamente, es lo que agregamos ahora. Entonces, ahora hagamos la prueba. ¿Qué pasaría si yo agrego otra persona? Cambiémosle aquí un poco las... Y cualquier conocido con algún amigo es coincidencia. Vamos a ver, entonces aquí... Ah, bueno, dijimos que ninguna. Entonces, básicamente debería funcionar si yo le quito los, los elementos, pero tengo que dejar el elemento calificaciones y los corchetes de que es un arreglo vacío, pero tiene que ir definido, digámoslo así. Entonces, así como está, debería dejarme. A ver, ok, sí, no hubo ningún problema. Exitoso. Entonces, vamos a ver, igual, estudiantes, un sexto elemento, ahí está, y en calificaciones, pues no pasó nada. Entonces, digamos, así nos funciona para cualquiera de los dos casos. Ahí te queda, ahí te respondo la pregunta con ese ejemplo. Bien, ahora, ¿qué podemos? Ok, vamos a ver cómo está el get. Ya no hemos empezado, bicha, ya se me va a ir una hora y no hemos empezado la materia de los procedimientos. Pero vamos a ver, me interesa nada más que como que quede claro esto. ¿Qué se me hizo buscar hasta acá arriba? Ok, aquí hacemos un buscar por la cédula y como ven, simplemente yo puedo hacer directamente un where. Esas son de las facilidades que tiene, ¿verdad? El Entity Framework. Em, Igual yo en un toolist como este, yo puedo meterle un where aquí después, ¿verdad? Para decir que, ¿verdad? Que quiero un subconjunto de ese listado. ¿Qué pasa aquí? Como nosotros vamos a buscar un solo elemento, la idea es devolverlo con un single, que es lo que va a hacer es devolverme un único elemento. Em, bueno, y listo, probémoslo a ver. Vamos a ver. Sería este de acá. Entonces, básicamente poniendo una cédula que ya se me olvidaron cuáles son, vamos a buscar, por ejemplo,
Bueno, este que agregamos ahora, que es Vilma Soto. Y vamos a poner la cédula. Ok, llegamos acá. Aquí de una vez, si yo veo los estudiantes y qué contiene, ve que aquí están todos los estudiantes. Obviamente ahora como son poquitos, pero y si yo hago esto y tengo, no sé, 6,000 estudiantes y buscar uno así, porque lo que me va a aparecer es que me va a aparecer los 6,000 ahí para abajo, con un scroll y eso es muy difícil. Entonces para eso se usan los watch y todo ahí. Ahí, bueno, ya ustedes saben más que yo estas cosas, yo podría agregar que un watch y decirle eh, buscar uno en particular. Vamos a ver si me deja así como. Digamos que voy a buscar este. Creo que así funciona. Vamos a ver. No, me dice que no. Vamos a ver si estoy bateando. Ah, bueno, creo que tengo que hacerle siempre un single y todo eso. Poco. Vamos a ver qué es lo que no me está dejando hacer. Espérame. No es que ni siquiera me. Ah, no, pues sí debería de. ¿Será porque necesito todo el contexto? Creo que sí. Sí, ese era eso. Entonces, otra vez vamos aquí. Entonces, esto lo hago, digamos, por el mismo de que estamos suponiendo que tenemos ahí 6,000 elementos o más. Y yo quiero ver aquí rápidamente uno que no sea parte de, estoy debugueando, digamos, y es algo que se me vino a la mente, que dónde estará X registro para hacer alguna validación. Entonces, vamos a ver si así me lo deja. Le doy enter y se me va. Algo estoy haciendo mal. Me hace falta hacer esto. Me dice que el debugger no lo permite, pero yo sí les puedo ver que yo he hecho esto, pero algo estoy diciendo distinto. Vamos a ver. Hay formas de ver esto. Entonces, si yo entro aquí. Y tiene que poner todo el código, no funciona solo con el ID. Sí, de hecho lo que estoy viendo es que tal vez con este sub 0 o sub 5 es como ella lo quiere en este caso. No, a ver, aquí sí lo puedo ver, pero no sé si te entendí lo que me estabas preguntando, la verdad, perdón. Cuando me dijiste que si con solo el código. Sí, pero no veo que ahí está desplegando toda la Sí, estructura. sí, ahí la explica toda. Lo que pasa es que yo debería poder ver un elemento aquí de una vez en una Ujú. única línea. De hecho, ¿será que primero tengo que hacerle el single y después el where? Ah, no, pero es que ya ahí me sale, pues no. Vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono cédula, realmente de cuál elemento, ¿verdad? Yo debería poder hacerle un where antes, por eso estoy con ese. De nuevo, intentémoslo. El nombre aquí, pues, bueno, ustedes saben de Lambda, no importa qué le pongamos, el tema es que, ahí, ese enter me está matando.
pasa? ¿Será que él está esperando? Pues no, les quedo viendo eso, porque para no atrasarme. De por sí esto no es materia de ahora, Profe, pero es y si que... pone el Sí, single antes del where y si hace la prueba. sí. Bueno, hagámoslo un toque. A ver si es por una cuestión de orden. Es que ya no me sale. Sí. Es que parece que el single es como ya la última, el último elemento, digamos, de la... Qué vacilón. Yo estoy con que yo he hecho esto, pero será por... Vamos a ver si es que... No, no creo que tenga que sea una cuestión de donde esté ubicado. Eh, se me hizo. Vamos a ver. No, no. Después lo averiguo. A ver que algo estoy haciendo mal, definitivamente. Pero bueno, el tema es que acá entonces él devuelve a un estudiante que fue el que yo le apliqué el where y efectivamente es el que estamos buscando. Y usando el where de en este caso de la cédula y nos devuelve. Igual ves aquí, aplica lo mismo. Bueno, ni siquiera lo hacemos para que no. Aplica exactamente lo mismo. Yo puedo hacerle un include, creo que es aquí antes del where incluso. Calificaciones para que me devuelva todas sus calificaciones. Ok. Configurar la cédula o no. Así, parece. Ok, pues entonces ya me trae las calificaciones. Entonces sí, funciona igual para estos casos. Em, ¿Qué más? Hay una modificación por acá. Entonces, digamos, no sé, el estudiante, del último estudiante vamos a cambiar el nombre, digamos, de este 244 que es el 6. Aquí el tema es que como está él especificado, yo tengo que mandarle todos los valores. Em, Tengo que mandarle todos los valores. Tengo que decirle que este es el estudiante 6. Pero digamos, ya si ustedes lo trabajan a nivel de código, uno puede crear una clase, hacerle una especie de, digamos, un find y modificar solo los atributos que se requieren. Pero digamos, en este caso, como pueden ver aquí, esto es una forma rápida de hacer una modificación, que es que recibe un objeto, ¿verdad? Y bueno, él recibe el ID y el objeto, entonces el ID tiene que concordar con el objeto, en este caso es la validación que está haciendo acá, ¿verdad? Si no está mal. Si lo encuentra, entonces él lo que hace es que pone la entidad estudiante, que es la que estamos trabajando, ¿verdad? Esta, el estado lo ponemos como modificado, entonces a partir de ahí, al hacer un salvar cambios, él agarra todos los atributos que tiene y le cae encima al registro existente. Como está hecho esto, ¿verdad? Pero igual uno puede eh, modificar el código y decir, bueno, no sé, voy a cambiar solo, o voy a hacer un método que solo me cambie los apellidos, por ejemplo. Pero bueno, entonces,
Pongamos todo igual excepto el nombre para que sea, para que podamos distinguir. Bueno, igual podemos cambiar la cédula, eso es lo de menos. De hecho, cambiamos la cédula, pongámosle puros unos. Y el nombre, Jaime Pérez. Y las calificaciones igual se las mandamos en blanco y le damos a ejecutar. Entonces él viene acá, la validación que hace básicamente es esa, ahora que una validación que concuerde los IDs. La pone en estado de modificación y le cae encima con lo que está. Entonces, verificamos acá. Perdón. Y ya, bueno, modifico el registro. Y nos falta el delete. Ven que este delete, ustedes se fijan acá, él usa un find, porque estamos usando el ID, entonces para eso el find es más óptimo trabajándolo así con llaves, ojalá enteras. Entonces igual vamos a trabajar este delete, vamos a borrar ese sexto elemento que agregamos. Vamos a ver. Él viene acá, dice que si, bueno, lo que trae es el ID que le dijimos. Aquí valía si la tabla no está inútil, digamos, el objeto existe, por decirlo así. Hace un find y si lo encuentra, de hecho, aquí está. Si no lo encontrara, él devuelve un not found, pero como si lo encontró, entonces hace un remove y salva. Entonces, igual vamos acá y lo elimina. Ahora bien, entremos un poco ya, porque la idea mía era hacer un poco más rápida esta tutoría, pero necesito que veamos, que veamos cómo funcionan los procedimientos almacenados, básicamente, que es el objetivo de esta. Ahí me desvío bastante en el tema, pero siempre es interesante hablar de los temas relacionados. Bien, yo había creado acá, de hecho estaba listo ¿no? para crearlo nosotros, pero como no se borraron, y aprovechemos que están, simplemente unos procedimientos muy sencillos. Este lo que hace es un select de estudiantes. Ah, bueno, es que, vamos a ver, este fue uno que yo estuve probando, pero yo creo que este incluso nos va a ayudar por la pregunta que nos hizo el otro compañero, que disculpe que es que no estoy viendo los nombres de quién me pregunta las cosas, pero esto que estamos devolviendo acá, vamos a comentarlo aquí para que lo tenga más clarito. Eso que estamos devolviendo de acá no corresponde a ninguna de las dos clases que tenemos acá, ¿verdad? Con las cuales creamos nuestra base de datos, nuestras tablas. Entonces, acá ven que yo estoy devolviendo campos de ambas tablas. Entonces es una de las modificaciones que tal vez me estaba preguntando el compañero. Entonces lo mejor es crear una clase que obtenga eso y lo trabajo a partir de ahí. Entonces, precisamente, con esto, precisamente yo había creado esta clase, calificaciones estudiantes, que simplemente se obtiene los atributos que me va a volver el select y lo devuelvo a él. Ahora bien, ¿cómo trabaja? Bueno, ven que acá yo lo que voy a devolver es un listar de esa clase, precisamente que les acabo de mostrar, que fue un modelo que tuvimos que crear nuevo para que se adaptara a nuestra necesidad. Entonces, aquí estoy creando un elemento lista, que es precisamente lo que queremos devolver. Acá lo que me dice es que no contiene, no está reconociendo. Ah, bueno, ya sé por qué. Bien, cuando vamos a utilizar un procedimiento almacenado como este, aunque sea un procedimiento, igual es una entidad para nosotros, es una entidad para el contexto de la base de datos. Entonces tenemos que ir acá y como pueden ver acá, ya la tenía definida,
vamos a crear un nuevo DBset, como hacemos un DBset para cada una de las entidades o tablas, también hacemos un DBset si queremos hacer precisamente un llamado a un procedimiento almacenado. Entonces, yo creo el DBset, pero para la nueva clase que va a recibir esos valores. Este fue el nombre que le puse simplemente para identificar que es un SP, pero ustedes le ponen cualquier nombre. Lo que sí importa es decirle qué entidad va a recibir esos datos. Entonces, ya con este, nos debería reconocer, como ven, ya el objeto como parte del contexto, ¿verdad? Ahora bien, aquí está el método que nos va a permitir hacer un llamado de un procedimiento almacenado directamente. Entonces, simplemente yo lo que le mando es el nombre del procedimiento. Eso es todo. Y le hago un toList y él me devuelve lo que sea que me devuelva el procedimiento. De hecho, si ejecutamos el procedimiento acá, es un procedimiento que no tiene parámetros en este caso, es lo que nos va a devolver es esto, ¿verdad? Entonces, la clase que nosotros creamos está con los mismos atributos que devuelve este procedimiento. Entonces, ahí probémoslo a ver, eso sería el listar. Sería este, lo ejecutamos y nos da un error, vamos a ver. Ok, vean el error, por eso es que lo tengo comentado precisamente para que veamos. Dice que el tipo de entidad requiere un primary key a ser definido. Entonces, incluso nos da una pista de cómo que hay que crear una llave has no key en el evento o el método o model creating. Y entonces precisamente eso es lo que hicimos para que eso funcionara. Entonces, acá otra vez en el contexto, vamos a descomentar esto. Esto que dices, cuando estemos creando los modelos, de hecho aquí yo podría poner, si ustedes investigan un poquillo, este Model Builder, puedo hacer un montón de cosas con cada una de las entidades, no solo con procedimientos, esto no es exclusivo de procedimientos. Yo puedo definir llaves, y otras cosas, otros tipos de atributos específicos, llaves foráneas, otras cosillas para cada una de estas entidades que está acá arriba. Entonces ahí con tiempo pueden investigar esa parte. En este caso particular, le vamos a decir que no tiene llave. Él está brincando porque, por ejemplo, acá vienen dos elementos de ID estudiante y él se está haciendo bolas con eso. Entonces, yo le estoy diciendo, bueno, en este caso no nos interesa una llave para esta entidad. Vamos, incluso pueden venir hechos repetidos del todo, que no se fijen en eso, casi que lo que le estamos diciendo. Entonces, otra vez ejecutamos. Y ahora sí nos devolvió. Y como pueden ver, cada uno de los elementos que nos devuelve es una fila de esto que está acá. Y para eso tuvimos que agregar, ¿verdad? Calificaciones estudiantes, que simplemente es una clase simple con los atributos que devolvería el procedimiento. Entonces aquí tenemos el elemento. Y ahí, así de sencillo, como ustedes lo vieron, ejecutamos un procedimiento almacenado, pero sigamos viendo ejemplos. Vamos a ver qué otro más podemos ver por acá. Bueno, ve que aquí tengo otros buscar que podemos ver. Podemos hacer un buscar con procedimiento almacenado también. De hecho, bueno, comentemos este primero. Opa, ¿qué fue lo que hice? En lugar de... Pues, así está bien. ¿Qué diferencia hay acá? Que voy a llamar a un procedimiento almacenado con un parámetro. Esto aquí me permite, yo estoy llamando un procedimiento, pero como si fuera un código transac. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente al final de cuentas yo podría incluso hacer un select aquí directamente y todo, ¿verdad? Bueno, esto me lo está marcando porque para usar. Vamos a ver, para enviarle un parámetro, yo necesito crear un SQL parameter. Y esto tiene una librería que necesito.
que es el Microsoft Data SQL Client, y agregándola ya podría utilizarlo. Ahora bien, yo perfectamente, yo podría hacer algo acá como esto. Profesor, una consulta. Sí, El from SQL row que tiene ahí es el que le está enviando la instrucción directamente al SQL. sí, correcto. Ok. Nada más sí revisen la sintaxis dependiendo de qué van a hacer. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ya, ya les digo por qué. Ok. Perdón, lo que quería decir es que yo podría hacer una especie de concatenación con esto, ¿verdad? Yo podría decir, eso concaténemelo con, no sé, no sé, con una variable, por ejemplo, y mandarlo así, por ejemplo. Yo podría hacer eso y él va a entender, pero eso no es recomendable. Es mejor crear un parámetro así de este tipo y enviarlo, no hacer concatenaciones por el tema de la, ¿verdad? De la SQL injection que llaman, que lo utilizan mucho los hackers para poder meterse a una base de datos. Entonces, digamos, porque usted sabe muy bien que alguien que haga esto concatena, eh, si llega a nuestro código de alguna forma, ellos pueden sustituir este parámetro por, ¿verdad? Lo pueden sustituir por, no sé, por un igual 5 punto y coma, delete from tal a tal, y ya y se nos fue una tabla por haber hecho ese tipo de cosas. Mientras que si creamos un SQL parameter, estamos ya complicando el asunto, ¿verdad? Entonces ya este código va distinto. Bien, entonces creamos el parámetro, le decimos que este es el nombre en el procedimiento. De hecho, vayamos a conocerlo, obtener estudiante. Tiene que llamarse exactamente igual y le mandamos el valor. Y cuando lo ejecutamos acá, igual le ponemos aquí el nombre del parámetro, un coma y el valor que iría. Con esto, él nos devolvería una instancia de estudiante. Bueno, acá ¿se acuerdan que yo les había comentado que en algunos casos pedía convertirlo a enumerable? Bueno, en este caso me lo había pedido. Entonces yo le agregué este código y listo, ya con eso él no tuvo problemas y ya tenemos todo para retornarlo. Entonces, igual, hagámosle un breakpoint aquí para poder verlo trabajar. Vamos a hacer ese buscar ahora. Pues vamos a hacer el mismo buscar, pero utilizando el procedimiento almacenado. Perdón, que mm, no sé si los expliqué todo, pero simplemente hace el mismo select con un where. Eso es todo lo que hace el procedimiento. Entonces, por eso les decía, no así, esto es como para académico, para que vean cómo se ejecuta un procedimiento, pero hacer un procedimiento para esto, yo creo que ahí sí es más fácil usar, ¿verdad? Simplemente un where dentro de estudiantes y que le devuelvan como estaba antes, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que ustedes lo conozcan, cómo se llamaría un procedimiento en este caso. Ok, sería el get y busquemos, digamos que esta Julieta. Ok, aquí está, creamos un parámetro. Ya él es un parámetro acá. Tiene un montón de información ahí X, pero por ahí va el valor. Vamos a ver si creo que es este. Sí, aquí está el value. O sea, es un poco un objeto más complicadillo que simplemente concatenar un valor. Lo invocamos acá y lo que nos devuelve precisamente es un objeto de tipo estudiante, ¿verdad? Que fue lo que le declaramos aquí. ¿Por qué al final devolvió un objeto de tipo estudiante? Él lo crea porque está en el contexto estudiantes. Por eso es que al hacerle un single, él termina diciendo, bueno, es un elemento de esta entidad. Y aquí está el elemento. Entonces, igual, esto ya lo hemos visto varias veces, pero aquí igual yo le puedo crear el include si quiero que haga las calificaciones al mismo tiempo. Y vamos con el otro ejemplo de buscar. Comentemos este. Para que estén tranquilos, esto yo se los voy a compartir, ¿verdad? Este código, para que lo tengan por ahí. Y
hagan sus pruebas y hagan pruebas para poder adaptarlas al proyecto, ¿verdad? Que están trabajando. ¿Qué más? Bueno, bueno, es lo que preguntaba, o lo que les comentaba antes. Yo puedo hacer un select directamente acá, como pueden ver. Lo que sí, bueno, sí ven que por hacer un select, sí tuve que agregar aquí este carácter. Es necesario para que ella entienda que lo que va ahí es un transact, digámoslo así. Y este es un select asterisco de estudiantes donde la cédula sea igual a esta. Es el nombre de parámetro. Entonces él entiende que al haber un parámetro acá, con una coma, yo seguiría el siguiente parámetro. Yo aquí podría utilizar otros parámetros, igual los voy separando por comas aquí a la derecha y él va a trabajarlos. Ven, como ven, es un arreglo de objetos de tipo parámetro. Entonces yo aquí, de hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo parecido. Perdón. Profesor, una consultita ahí. Con ese cambio que estamos viendo, o esa forma diferente de trabajarlo, Ajá. ¿seguimos utilizando el Entity Framework o ahí podemos decir que estamos utilizando otro método No, todavía estamos utilizando el Entity Framework. Ujú. por el Él, contexto? a pesar de que tenga el select, correcto, él siempre hace una traducción. Lo que pasa es que aquí nos acercamos más eh, A lo que él hace internamente, tal vez. ajá, correcto, pero no estamos evitando que haga la conversión. Sí, Ujú. sí, sí, muy bien. De hecho, ahorita ya casi hacemos el AONet para que vean un ejemplito de eso, para que vean cómo trabaja. Que yo creo que ya lo han visto porque, bueno, estoy asumiendo, ¿verdad? Pero si no, aquí lo repasan. Vamos a ver, otra vez hacemos el buscar, busquemos otro, bueno, es que estos son, bueno, no importa, busquemos este. Aquí interesante, acá. Bueno, no, él está, vamos a ver qué va a hacer, perdón. Vamos a hacer una prueba porque él está haciendo un single, probablemente puede hacer que, todavía están ahí, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, es que Y escuché un sonido Estamos. como si me me hubiera pareció, desconectado de algo. Ajá. me pareció que habían dos Sí, profe, estudiantes aquí. con el mismo número de cédula. Sí, correcto. Entonces es lo que quiero ver qué va a pasar. Ajá. Si él va a agarrar el Ok. primero y si no, igual, incluso, bueno, Sí, porque en lugar, porque en la lugar llave, de single, porque la llave es el ID al final. O sea, si son dos registros correcto, diferentes, porque la llave es el ID. exactamente. Eh, Quiero ver qué hace porque yo sé que existe el first, ¿verdad? El first deme el primero que salga. Pero en el Ajá. single quiero ver qué hace con esto, porque debería devolver igual solo un registro. eh, o puede ser que nos dé incluso un error, ¿verdad? Podría ser porque uno como diseñador de la base de datos tiene que estar preparado para saber si esto me va a devolver precisamente eso, de derechos duplicados o no, ¿verdad? Si yo estoy haciendo un buscar de un elemento y yo le hago un single es porque estoy asumiendo que solo viene uno. Si no, o le hago un toList o le hago un first, como diciendo, si hay varios, debe el primero que aparezca. Pero puede ser que nos dé un error, pero la idea es probarlo. Algo más iba a decirle yo con respecto a esto. No, creo que era eso. Entonces vamos a ver. Nos queda perfecto la prueba. Bueno, aquí hace el parámetro y luego la ejecución. Me parece que sí lo devolvió. Vamos a ver. Sí, devolvió un elemento. No vamos a saber cuál. Probablemente sea el primero. Ahí habría que ver cuál es la diferencia entre un first y un single en este caso, ¿verdad? O si trabajan igual simplemente, ¿verdad? Pero no dio error. Creí que podría darse la posibilidad de que diera error, pero Pero no dio. el first no eran las listas que se trabajaba, o también aquí en base de datos. Aquí también se podría. eh, de hecho, vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo hacer un first y él debería de trabajármelo, pero estoy viendo que
Ah, no, ahora sí. Es que me lo dejó en color negro y yo, ¿será que me va a dar error? Sí, pero sí, sí funciona. De hecho, sí, sí funciona. De hecho, incluso puede haber un singular default. ¿Qué significa eso? Que puede ser que usted espere un nulo, ¿verdad? Que no exista. Entonces, de hecho acá lo que pasa es que al tener la posibilidad de hacer un nulo, resulta que estudiante no me permite nulos. Entonces aquí entra en un conflicto. Entonces él me obliga a usar un single. Pero puede ser que yo trabaje en un objeto que pueda ser nulo. De hecho, incluso vamos a ver si me lo deja, si me lo acepta. Si yo aquí pusiera un bar, pues un bar sí me lo acepta, porque es cualquier cosa. Entonces puede ser un nulo al final. Pero si es una clase estudiante, no acepta que haya nulos. Entonces me lo marca. Entonces, para que vean cómo. Ahí cuando ustedes hagan sus. Opa, me faltaron. Cuando hagan sus métodos, dependiendo de esas condiciones, van a tener que usar un método u otro, ¿verdad? Y ajustarse. Bien, ¿qué me falta entonces? Ah, bueno, aquí está uno muy, muy, muy bonito, muy interesante, que es el agregar. Quiero que lo veamos, que me gustaría dejarlo no, no, dámoslo de una vez. No, es que eso de por sí yo creo que es lo que me queda. Vamos a ver, quitemos, comentemos este. Este es un agregar usando Adonet. Ahora sí, y aquí vamos a hacer algo directo en base de datos. Y vamos a hacer un insert. Entonces, como pueden ver, bueno, en este caso, yo definí, como lo que quiero es simplemente agregar, hacerlo simple, agregar un solo estudiante, yo definí traerme las propiedades o pedir las propiedades por separado, porque si pedía el objeto estudiante, iba a tener que manipular un poco las calificaciones y no quería para el ejemplo. Igual ustedes reciben estudiante y hacen lo que quieran con los atributos ya por dentro, pero me pareció más simple hacerlo así que me lo pida con cajitas de texto, ahora lo van a ver. Y entonces básicamente el query yo lo defino acá, es un insert en estudiantes, values y los parámetros, ¿verdad? Estos igual, esos parámetros, vamos a ver, estos parámetros tienen que ser iguales a los que yo defino aquí posteriormente. Entonces, tengo que utilizar otra conexión de SQL, ya no utilizamos el contexto. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué yo veo contexto ahí? Es porque esto normalmente, este SQL connection, lo que tiene aquí entre paréntesis es simplemente el string de conexión. Entonces yo puedo haber venido aquí y traerme este string de conexión. Que de una vez vale que me pase para acá, porque no les había dicho, la otra vez creo que estaban trabajando, como el compañero tutor tuvo problemas con la virtual, estuvieron trabajando con este, que era el de la máquina de él. Este es el que puede trabajar para sus máquinas virtuales y tienen que agregarle este elemento porque si no les da un error, por lo menos a mí me pasó. Entonces ahí va con ese elemento de una vez para que sepan que tienen que usarlo. Y bueno, perdón, entonces para no traerme ese string, ya el string, ya yo sé que existe acá, si ustedes ponen context database, get connection string, él va a ir a traerles lo que está acá. Entonces, el string de conexión debería estar en un solo lugar, no deberían darles ahí replicando por todo lado. Entonces, preferí usar esto, pero no quiere decir que dependa de contexto, ¿verdad? Es diferente. Simplemente esto es un string de conexión, listo. Entonces, ya una vez que tengo la conexión a SQL directa, hago un command y a este command, que es básicamente como un comando que voy a ejecutar en SQL, le mando ese query y le mando la conexión, ¿verdad? Las dos cosas que definimos. Aquí estamos usando el command, pero realmente todavía no hemos mandado a ejecutar nada. Entonces, ahora sí, yo puedo definir los parámetros que necesite, los que sean. Ahí está como armando la sentencia. Exactamente. Aquí estoy creando los parámetros. Como ya les dije, los parámetros, por una cuestión de seguridad, hay que crearlos así. Eh, cada uno por esta sintaxis. Vean que igual le estoy usando el comando .parameters y el add, ¿verdad? Y le voy agregando cada uno de los parámetros. Ahora, tengo que decirle,
el tipo de cada uno y la longitud. ¿Por qué hay un -1 aquí? Porque cuando yo creé esto, que eso también se puede evitar acá, hay atributos para decirle cuál es el largo, ¿verdad? De un campo y todo eso. Yo no se los puse, como yo no se los puse, en la base de datos se me crearon, a ver, se me crearon con el max, con el máximo. Eso no es lo ideal. La ideal es que tenga un tamaño definido y listo. Pero entonces, como estamos trabajando así, con el -1 es como si él entendiera que no hay límite, ¿verdad? Para que lo tenga ahí como un tip. Y le mando el valor, ¿verdad? Se le hace un punto value y se le asigna el valor que viene por parámetro. Y eso hago con cada uno de los valores, de los parámetros, perdón. Y igual, tengo que abrir una conexión, que esto yo no lo hago con el context porque ya en el de context internamente ya eso se hace intrínsecamente. Pero aquí sí, abro la conexión, ejecuto el command que definí, ¿verdad? Que tiene a su vez ese código transact y ese string de conexión, lo ejecuto y luego, muy importante, cierro esa conexión. Vamos a ver, antes de que me pregunten, ¿qué pasa si no lo cierro? Puede ser que la basurilla quede por ahí, pero igual ya los sistemas operativos traen sus procesos para ir eliminando todas esas basuras que quedan ahí, pero igual, eso es como Le cuando estaba puede, en la playa, le es como puede bajar ajá, rendimiento, le puede bajar rendimiento al servidor o a la misma aplicación por dejar conexiones abiertas. sí, claro, eso es como, ¿verdad? Uno de todas formas tiene que ser ordenado, precisamente, no atenerse a lo que haga un servidor, sino que el código esté limpio, ¿verdad? Ojalá. Es como estar en una playa y usted puede tirar la basura. eh, Algún problema va a traer esa basura para el ambiente, para lo que sea. Aunque yo sepa que cada cierta hora viene alguien a juntar toda la basura, lo mejor, lo más práctico es no botarla, sino que yo me la llevo y la echo en el basurero, siempre al final. Entonces, es algo así. Entonces, aquí ustedes acostúmbrense a cerrar las conexiones, código limpio. Y bueno, y eso es todo. Ahí fue como que hubiera hecho eso directamente en SQL. Entonces, Profesor, ajá. y ahí que determina, digamos, que está utilizando ADO, ¿lo determina el cliente o lo determina ya por default el lenguaje de programación? Pero Sí, o el sea, lenguaje como tal, al usar estos comandos, SQL Connection, SQL Command, él está manejando esa transacción de una forma directa en SQL. Aquí no hay, vamos a ver, como no hay un modelo, como si lo hay en Entity Framework, él no traduce nada, él simplemente, este execute non-query, él va directo a este string de conexión y lo ejecuta. ok, estas son, perdón, Ajá. estos son librerías de ADO que estamos utilizando. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí. Profesor, ¿cómo Eh, estás? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, digamos, es que acabo de conectarme. ¿Hay algún problema, digamos, en cuestión de presentar el proyecto 1 en realizarlo con Entity Framework o realizarlo de esta forma? Es que yo he estado trabajando más en proyectos, pero de esta forma, haciéndolo así, haciendo como un poco más arcaico. Sí, sí sé que con Entity Framework es un poco más fácil y ya crea todo eso, pero lo he trabajado más de esa forma. ¿Hay algún problema con que uno presente la conexión a la base de datos de esa manera? Ahora no tengo el enunciado, pero si en el enunciado dice que hay que usar Entity Framework, pues habría que usarlo. Si lo que dice el enunciado es que ahora tiene que conectarlo a base de datos nada más, entonces ustedes lo hacen como quieran. Así de sencillo. Entonces, Sí, sí, es que lo estuve viendo que decía como que había que nada más conectar, pues ya con tener la conexión a la base de datos como tal, pero no vi que dijera así como implícitamente como Entity Framework es la herramienta que vamos a utilizar, por ejemplo, es la sí. forma de conexión. No, apéguese al enunciado. Si no lo dice, eh, puede utilizar cualquiera de las dos formas. De todas formas, precisamente por eso es que estamos viendo aquí, por eso es que estamos en esto, ¿verdad? Eh, De hecho, pues, a usted se le puede ocurrir hacer todo con procedimientos almacenados y que no podemos decirle nada, porque lo que creo que el enunciado dice Sí, por ahí es que tiene que estar conectado a base de datos y que, o sí, sí, creo que sí es que, dice que tiene que ser una base de datos SQL Server y eso sí lo dice.
pero Sí, sí, creo que y que nada tiene que estar más. en una forma normal y todo lo demás. Sí, porque yo Ajá. me he acostumbrado un poco más a trabajar con procedimientos almacenados. Ahorita que estaba viendo así, como que quemar un poco más la conexión ahí, la consulta, me he acostumbrado más a trabajar con procedimientos, aunque sea simplemente para hacer así como al principio de un ejemplo ahí de un where y que me traiga nada más un estudiante de esa forma, o para insertarlo, para agregarlo, modificarlo, pero sí con el procedimiento almacenado de una vez. Sí, sí, de hecho fue parte de lo que hablamos antes. De hecho, bueno, después puedes escucharla de nuevo, pero comentamos un poco eso, de pro y contras de usar un procedimiento almacenado, o cuestión de, ya sea por rendimiento, por cuestión de gustos, etcétera, por un montón de situaciones. De ahí, yo, yo creo que, digamos, si usted tiene Entity Framework definido y va a hacer, eh, el ejemplo que pusiste ahora, precisamente un select como este que está acá, yo preferiría hacer esto y ya, ¿verdad? Que hacer un procedimiento almacenado, ir a SQL, crear el objeto y ya tener una cierta dependencia ahí. Eh, Sin embargo, lo puedes hacer, digamos, lo puedes hacer. Yo lo que les decía ahora precisamente es, por ejemplo, un procedimiento almacenado que me haga esto, pues es, no me gano mucho, por decirlo así, ¿verdad? Porque es muy poco lo que hace, pero no quiere decir que está mal. En ningún momento, es más, incluso a nivel de rendimiento no va a estar peor, mentira. Eh, Estamos ejecutando algo en SQL directo, ¿verdad? Por eso te puedo decir que no está mal. Cuidado, y depende cómo defienda uno el tema, puedo decir que hasta es mejor, ¿verdad? Por alguna situación, ya y no sé, digamos que, por poner un ejemplo, alguien creó un elemento nuevo acá, que no lo estamos usando en el CRUD, pero resulta que, por decir algo, un segundo apellido, un campo segundo apellido, y decidimos que apellido lo íbamos a usar para el primer apellido, pero que no le íbamos a cambiar el nombre para no afectar el sistema. Pero resulta que yo quiero devolver los dos apellidos sin cambiar la clase. Entonces yo podría hacer aquí, digamos, una concatenación con apellido 2, por ejemplo, igual, y le sigo nombrando apellidos. Eso para poner un ejemplo. Obviamente a mí me marca apellido 2 porque el campo no existe, pero si existiera yo puedo hacer esto, y resulta que ve que este cambio yo lo hice en procedimiento almacenado y el programa ni cuenta se dio y no tuve que cambiar ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, no está, de ninguna manera yo puedo decir que esto está mal, hacer un procedimiento que haga algo pequeño, ¿verdad? Porque me puede servir en cualquier momento. Entonces, para responderte la pregunta, y confirmando, usted que tiene ahí el enunciado, siempre y cuando se conecten a un SQL Server y la base de datos esté normalizada y todo lo demás, la forma, y ustedes la deciden. Entonces, no sé si ahí te respondí, ¿verdad? Claro, sí, clarísimo. Yo estoy ahorita viendo el enunciado para poder verificar, ¿verdad? Para no confundir a nadie más. Pero sí, sí, nada más dice Sí, que hay que conectarse y que tiene que estar normalizado su segunda forma sí. y que cumpla lo demás, nada más. Sí, no dice nada. Ahora, sí, ahora nada más para que lo reflexiones ahí también, ¿verdad? Ve el código de un agregar con Entity Framework y vean este mismo insertar, ¿verdad? Es un Sí, poquillo sí. más grande y todo el tema, pero para que lo hables, y igual sí, te puedes sentir más cómodo así y listo, ¿verdad? No hay ningún problema, eso no hace. Sí, No va- es más que todo para cumplir la parte, pero sí he estado trabajando más con esta otra segunda forma, pero sí, Entity Framework, esa parte ahí, de insertar de agregar es con Entity es súper fácil, súper rápido, 3 líneas de código. Sí, 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 esa es la parte positiva, digamos Sí, así. claro. Pero en rendimiento es mejor con AONet directo, sí, eso es una realidad. Bueno, ejecutemos este agregar a ver cómo nos va. A ver si hay algún problemilla con él. Ok, ves, como ya lo cambiamos, ahora sí, yo voy a insertar acá una cédula, y vamos a ver, ok, simplemente voy a insertar la persona, no quiero preocuparme en este momento por calificaciones. Y vamos a ver si se conectó. Ahí van los parámetros que indicamos.
Abrimos base de datos, ejecutamos y cerramos. Ok. Parece que todo estuvo bien. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde tenía la tabla? Por acá. Ok, ya agregamos. Y tenemos un 7, obviamente, porque ya habíamos agregado el 6 y lo eliminamos, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, bueno, y quería ver entonces, esto es con una simple consulta, pero también podemos hacer exactamente lo mismo usando AONet, pero con un procedimiento almacenado. Entonces yo puedo hacer un procedimiento que se llama insertar estudiante, de hecho aquí está, vamos a modificarlo para ver cómo está. Él recibe igual los 3 parámetros y lo que hace es el mismo insert, ¿verdad? Es una variación de... Entonces, lo que cambia acá es que creamos la conexión. Pues, tengo aquí para ir comparando. ¿Ve? Yo ya no tengo que definir una consulta antes, ¿verdad? Creamos la conexión, igual le creamos un command, pero en lugar de mandarle la consulta, yo le mando el nombre del procedimiento almacenado y la conexión. Y además, tengo que diferenciarlo acá. Le estoy diciendo que este SQL command, este que estamos agregando, su tipo es store procedure, para que lo trabaje diferente, ¿verdad? De igual manera, agregamos los parámetros. De hecho, no de igual manera, porque aquí no estamos agregando los tamaños de los campos. Abrimos y ejecutamos. De hecho, aquí, mira, aquí, tanto que estaba hablando y se me fue el close. Ok. Entonces, vámonos hacia trabajarlo. Eh, no hay ningún problema con eso. Fue exitoso y vamos a ver si vemos este. Que ahí está agregado igual. Y por último, para cerrar, vamos a ver la parte del delete. Pero en el delete, bueno, no sé, ya lo vemos. Es que ya es delete, no, más bien sería lo mismo. Agregar un procedimiento que haga el delete, básicamente lo mismo que haríamos acá. Entonces, más bien, yo con esto estaríamos terminando. Yo igual, como les dije, yo les voy a compartir esto con las diferentes opciones que vimos. Y bueno, tienen muchas formas de hacerlo. Entonces, tienen el Entity Framework así directo, incluyendo los hijos, ¿verdad? En algún caso. Hicimos un ejemplo, bueno, de un procedimiento con Entity Framework directo, con Entity Framework mandándole parámetros y un procedimiento almacenado, enviando un select con Entity Framework. Vimos un agregar con AONet, pero también vimos, que vamos a ver que no se me olvide el caso que me decía el compañero que se me hizo. Ah, bueno, aquí está, que vimos devolver una lista de objetos que no son ninguno de los, que no son iguales a las entidades que creamos para definir la tabla, sino que es un objeto distinto. Entonces yo igual puedo hacer un procedimiento que me da otro montón de cosas más, y entonces para eso creo otro modelo acá, y igual nada más que cuando creo un nuevo modelo tengo que acordarme de ir al contexto y agregar otro dbset, ¿verdad? Para el nuevo modelo, y ya lo puedo utilizar. Bueno, ahí les queda también, les va a quedar ese código. Y bueno, y el AONet para un transact o para un procedimiento almacenado. Y además, bueno, que no queda aquí, pero ahí por lo menos
lo pueden buscar en internet o se devuelven un toque a esta tutoría donde vimos el caso en el listar de un link queue, ¿verdad? Que de aquella forma que definimos. De hecho, si quieren, y probemos a ver, ya es la última cosa que vamos a hacer, porque ya tengo un poco seca la garganta. Y así les queda tal vez el código. Que era precisamente, bueno, un link que simplemente como esa es la sintaxis. Y yo sé que es un listar, pero bueno, para que les quede el where y no afecte el listar, entonces hagamos esto, donde .id sea mayor a 0, y no va a hacer mayor diferencia. ¿Qué más podemos hacer acá para que dice el where ahí? Lo que pasa es que si hago el join, ya no me va a funcionar. Si hago el join directo, no me va a trabajar con estudiante, porque habría que utilizar otra clase diferente. Porque el join lo que va a hacer es algo similar a lo que trabajamos acá. ¿Qué más? Bueno, aquí ustedes pueden hacer un montón de cosas, ahí lo pueden revisar. Yo puedo hacer un count para saber cuántos, no devolver los registros, sino cuántos son. Vamos a ver qué más podemos, hay un promedio, pero ahora no ocupamos nada de eso. Puedo hacer concatenaciones, contains. Por ejemplo, yo puedo hacer acá, bueno, para hacer un AND tiene que ser así. Y puedo decir que hay que ver si lo me está sugiriendo ese otro, pero no me interesa. Que el ID estudiante sea menor a la cantidad, pero no. Lo que quiero más bien es como hacer como un punto, puede ser cédula, punto contains, y aquí hay un valor para un char, entonces yo puedo hacer un, no sé, que contenga un 0, por ejemplo. Vamos a ver cuáles tenemos. Todos tienen 0. Yo creo que ustedes todos tienen un 0. Pero bueno, probémoslo un toque para ver si funciona, ¿verdad? Por lo menos para que le quede ahí el ejemplo con LinkQ. Que si es un select así pequeñito como estamos haciendo, no hay ningún problema en utilizarlo. Eso lo metí en el listar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos revienta. No nos reventó. Devuelve, pareciera que todos, pero entonces, para hacer la diferencia, 6, 7 registros. Pongámosle que contenga un 4 para que no diga, mira, es que este profesor es un bateador y está metiendo 10 con hueco, decían los señores de antes. Ustedes quiero que nunca vieron un 10. Yo sí lo llegué a ver, el 5 y el 10 centavos, céntimos. Vamos a ver. Ok. Mira, me devolvió 3 registros, ¿verdad? Que serían 1, 2 y este último. Entonces, ahí, como para que. Ahí pueden buscar otros metodillos que les pueden servir. Pero por lo que quería por lo menos era que les quedara ahí el ejemplo. Entonces ya ahora les comparto este. Y bueno, eso sería, a menos de que tengan una consulta así muy puntual, porque yo Yo sé que tengo deben dos estar consultas. cansados. Sí, sí, adelante. Una es un poco como administrativa y otra es un poco más técnica. Ajá. La administrativa es, ¿qué pasa
si, por ejemplo, el API está funcionando perfecto, ¿verdad? Está haciendo todas las acciones CRUD con la base de datos, pero tengo un defecto en la parte del UI, que algo no está funcionando, pero el API está funcionando bien. ¿Cómo califican eso? Porque se supone que este proyecto lo que se evalúa es la parte del API conectándose a la base de datos y funcionando bien, pero sabemos que el UI también debería estar funcionando bien de cierta forma para poder probarlo, ¿verdad? Pero no sé si, o sea, mi duda es Sí, si sí, hay algún castigo de puntos, de hecho sí. si el UI está fallando en algo. Ajá. Sí, para aclararte, digamos, sí tenemos claro que la parte novedosa, bueno, siempre hay una parte novedosa. En el caso del proyecto 2 es el API, pero se sigue evaluando el programa como un todo, digamos, el MVC sí que ya, según lo han enunciado incluso, el MVC sigue comunicándose con un API y tiene que devolver a la vista los datos. Entonces, si por alguna razón el API puede estar funcionando mil maravillas, pero si yo voy a editar un registro y no lo puedo hacer por la razón que sea, entonces el tutor sí puede bajarte los puntos en ese caso. Entonces, sigue trabajando como un todo el sistema, ¿verdad? Para que lo tengan claro todos. Ujú. No, creo que tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí, ok. No, ahí nada más la duda que me queda es que entonces va a quedar como muy subjetivo el castigo en los puntos, porque como no están dentro de la rúbrica, ¿verdad? En la rúbrica están bien distribuidos los puntajes de lo que se está evaluando. Al no estar la parte del UI, va a quedar, digamos, como muy subjetivo al criterio del profesor, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí puede variar de un profesor a otro. Bueno, yo no te voy a mentir en que siempre hay algún grado de subjetividad porque, digamos, empezando por la cantidad de puntos, qué sé yo, eso es un tema de, qué sé yo, por ejemplo, yo en la rúbrica pongo que un elemento vale 10 puntos, entonces un tutor muy radical puede decir, bueno, no lo hizo, no cumple con el objetivo, entonces tiene un cero, y otro tutor puede decirte, pucha, pero es que yo veo que él hizo un esfuerzo, no sirve para nada la funcionalidad, pero yo veo que hizo un esfuerzo y estuvo cerca ahí viendo el código, estuvo cerquita, voy a ponerle 5, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, siempre hay un grado de subjetividad en ese sentido. Ok, Digamos, yo le mentiría si le digo que todos vamos a calificar igual. Eso creo que nunca se da. Eh, ok, sí, ahí sí tal perfecto. vez mi respuesta no le satisface del todo, No, o sea, pero es sí, algo sí me que queda es una claro realidad. que es algo con lo que tenemos que jugar, o sea, sí, Ajá, ajá, pero nada más era exactamente. para tener claro que esa parte, o sea, se sigue evaluando siempre la interfaz de usuario. Y la Sí, otra, la otra consulta, profesor, es que me he quedado, digamos, con la duda durante todo el curso si hay algún editor que me permita a mí, por ejemplo, como cuando uno hacía una aplicación en ASP, que usted tenía en las vistas, usted tenía un modo de diseño y tenía un modo de presentación, ¿verdad? Entonces usted podía jugar con los controles del formulario, acomodarlos en las posiciones que usted quisiera, y me he quedado con la duda si aquí con el Razor tenemos esa limitación de que ahí no podemos tener un editor gráfico que me permita jugar con los campos, ¿verdad? Y por estar revuelto código de C# con HTML, tenemos esa limitación. sí, me encanta su pregunta porque yo me la hice muchas veces, sobre todo cuando empecé a aprender en bici, que se me hacía un mundo, porque yo siempre, y como igual, insisto que tengo más edad que ustedes, ¿verdad? Que yo venía de trabajar mucho con webforms, ¿verdad? Y otras cosas, y yo siempre tenía el elemento de diseño, ¿verdad? Que para mí es una maravilla. Y cuando me lo quitaron, yo dije, pero ¿qué pasa aquí, verdad? O sea, fue un cambio muy fuerte. Lamentablemente no hay un diseñador que yo conozca para hacer esas cosas, sí. Siempre vamos a ver el resultado hasta que ejecutemos Ok, la vista. A menos de que, como le digo, alguno nos sorprenda, pero yo nunca he escuchado eso, eh, porque sería súper útil, digamos. Yo sigo deseando que volvamos al
al diseñador, ¿verdad? Ahí nos metieron un 10 con hueco, profesor, para usar su referencia. Perdón. Ajá. Sí, Aquí nos claro. metieron un 10 con hueco a nosotros, sí. Claro, no, totalmente de acuerdo, porque yo no le veo la ventaja por ningún lado. Pero bueno, Sí, ahí tal vez, digamos, lo único que nos puede ayudar es utilizar tal vez CSS, ¿verdad? Que sería, digamos, lo que nos puede ayudar a darle tal vez cierto formato estándar al... sí, pero lo veríamos hasta que lo ejecutemos, ¿verdad? Y ahí estamos en Ujú, prueba y error y eso. Pero claro, sí, claro, los CSS ayudan mucho, sí. pero sería genial ir viendo cómo van quedando, ¿verdad? Pero Sí, bueno, es parte tener la vista diseño. Ajá. sí, pero bueno, ahí, Ok, ni modo, no podemos hacer nada ahí. perfecto, Ay, sí, sí. Sí, es de las cosas en las que perdemos. sí, exactamente. Ok, No sé si muchísimas alguien tiene alguna gracias. otra pregunta, con mucho gusto. No, muchísimas gracias. Muy claro, profesor. Este ratico que estuve muy claro. Muchísimas gracias y buenas Bueno, noches. buenas noches, entonces, y no, que desearles lo mejor para el curso, reciban muchas bendiciones, ¿verdad? En todo, en sus vidas, no solo en el curso, ¿verdad? Que les vaya muy Gracias, bien gracias. y estamos para servirles ahí por medio del foro de consulta, ¿verdad? Me Ah, imagino, me ajá, imagino, perdón, que todo eso va a quedar para todos los estudiantes, indiferentemente del grupo que estén, ¿verdad? Lo que vas a cor- cargar ahora. exactamente, Ok, exactamente. perfecto. Genial, Sí, genial. sí. Bueno, y que estén muy bien entonces, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Voy a detener la grabación.